Bienvenidas a una sesión más de comprensión lectora. El día de hoy vamos a trabajar un tema que de repente nos ha causado un poco de inconvenientes cuando hemos dado nuestro examen de comprensión. Es reconocer las estructuras de los textos y llegar a conclusiones. ¿Por qué digo es un poco complicado a veces este tema? Porque no existe un texto igual al otro. Esto no es como las matemáticas, que es 2 más 2 4 y que siempre va a ser 4. Existen tipos de texto y tenemos nosotros ya conocimiento de algunas estructuras, pero no siempre se da tal cual se nos presenta, porque esos son textos tipo. Sin embargo, el proceso discursivo, cuando nosotros comenzamos a escribir, no nos fijamos en tipologías textuales, sino que comenzamos a generar ideas que van saliendo de nuestras intenciones, de nuestros deseos de comunicar algo. Se da forma al texto, es cierto, se tiene que dar una coherencia, se tiene que mirar la funcionalidad de cada una de las partes del texto, pero no existe una fórmula que pueda encajar a que todos los textos se escriban de una manera, porque cada autor tiene un estilo propio para poder escribir. Entonces, cuando se nos presenta un texto, lo que tenemos que hacer es mirar la particularidad del texto, mirar las características que tiene ese texto y que no necesariamente la va a tener otro texto para poder reconocer cuáles son sus propiedades, cuál es su intención, cuál es la función de cada una de sus partes, cómo está estructurado, cómo reconocemos esa estructura, porque hay muchas preguntas que vienen respecto a esa estructura. Por ejemplo, de qué trata el primer párrafo, cuál es la función del último párrafo, en el tercer párrafo sobre qué específicamente nos habla, o de repente incluso nos puede decir, en este párrafo tiene esta intención, se ha escrito de esta manera, cuál fue la intención del autor al escribir esta expresión, al escribir esta frase. Entonces, lo que se indaga en nosotros es que podamos reconocer cada uno las particularidades y las intencionalidades con las que el autor ha podido escribir el texto de una o de otra manera. Conociendo esto, vamos a mirar cuáles son los parámetros generales que pueden versar en este tipo de textos o de estructura. Uno, conocer, por ejemplo, desde el contenido que ya lo hemos ido manejando nosotros, hemos ido reconociendo un poquito las conclusiones que hay detrás de los contenidos y que va generalmente a la relación de ideas, cómo se relacionan las ideas, el mensaje, cuál es el mensaje o el contenido del texto, los significados implícitos y los significados explícitos que hay para determinar las conclusiones y al final de todo las ideologías presentes dentro de los textos. Por el otro lado, que es la parte que el día de hoy nos convoca a poder atender, es la forma del texto. Y vamos a recoger ambos aspectos, porque conforme vamos leyendo y conociendo, tenemos que ir también nosotros recogiendo todo lo que vamos aprendiendo para poder desembocarlo en el momento de la lectura. Dentro de la forma del texto, nosotros vamos a encontrar la estructura propia del texto. ¿Cómo reconozco una estructura del texto? Los elementos principales los vamos a ir conociendo el día de hoy, pero a partir de la lectura del texto. ¿Cuál es la función de los párrafos? Existen diversos párrafos y existen diversas funciones de los párrafos. Hay párrafos que introducen el tema, hay párrafos que enlazan ideas, hay párrafos que concluyen, hay párrafos que desarrollan el tema, pero nunca vamos a saber cuál es si es que nosotros no lo leemos. Necesitamos en la lectura reconocer y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y finalmente, las estrategias discursivas. ¿Cómo son las estrategias discursivas? Es la forma que utiliza el autor, el estilo que usa el autor para presentar su texto. Cada autor tiene una forma diferente de presentar las ideas en su texto y estas ideas van relacionadas de manera coherente de acuerdo a cómo el autor diseña el modelo de su texto.
Para esto, pues antes se hace un plan de escritura y se imagina el cómo va a estar estructurado, el cuál va a ser la modalidad o la forma de la presentación de las ideas. Entonces, conociendo más o menos esto, vamos a ir a la parte práctica, porque eso es lo que queremos trabajar nosotros. En este texto, vamos a analizar este texto que es un texto pequeño y es un texto argumentativo. Estamos entrando ya a la tipología en donde nosotros tenemos que ir mirando las opiniones del autor y vamos a incidir bastante en esto. Entonces, este texto comienza, si nos damos cuenta, comienza con un título que es una pregunta. Aquí tenemos una pista. Todo texto que inicia con una pregunta va a tener como idea principal la respuesta a esa pregunta. Y en un texto argumentativo, la idea principal siempre va a ser la tesis del texto. Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros, si encontramos la idea principal, también va a ser la tesis del texto. Si iniciamos leyendo este texto, vamos a ir reconociendo y voy a pedir por favor que este primer párrafo lo leo yo. Luego vamos a ir turnándonos para ir participando en la lectura y además quisiera que podamos participar oralmente o a través del chat, de acuerdo a las preguntas que se van a ir formulando. Dice, por ejemplo, este texto: en la actualidad, las redes sociales se han convertido en el medio que usan con frecuencia adolescentes y adultos. Acá yo ya tengo una idea. Y esta idea lo que me lleva a pensar es a determinar una conclusión. En este texto vamos a hablar probablemente ¿de qué? De las redes sociales, ¿verdad? Yo llego a una conclusión rapidísima y nos habla de que, dice, se usan con frecuencia por adolescentes y adultos. Es decir, es usada las redes sociales con frecuencia. Continúo, dice, esto ha generado múltiples problemas. Ha puesto en riesgo la integridad del adolescente. Por ello, muchos padres creen que la mejor opción es prohibir a sus hijos este medio social para evitar así ciertos peligros. En la primera parte nos habla de manera específica de las redes sociales, pero en la segunda parte nos da otro aspecto de estas redes sociales. Ya no nos habla del uso de las redes sociales. ¿De qué nos estará hablando en esta segunda oración? Podemos apoyarnos en el chat, por favor. Dice, esto ha generado múltiples problemas y ha puesto en riesgo la integridad de los adolescentes. Por ello, muchos padres creen que la mejor opción es prohibir a sus hijos este medio social para evitar así ciertos peligros. De acá yo puedo sacar una conclusión. Sigo hablando de las redes sociales. Pero ¿qué aspecto de las redes sociales se está tocando en esta idea? Buenas tardes, profesora Rebequita. Buenas tardes, Bertita. La afectación que hay hacia los adolescentes del uso de estas redes. Exacto. Y acá hay algunas palabras claves, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas palabras? Yo podría marcar las palabras. ¿Qué palabras serían? Riesgo. Miremos. Riesgo. Exacto, gracias Berta. Riesgos a la integridad. Subrayo eso porque de esto me va a permitir llegar a conclusiones de los adolescentes. Por ello, esta expresión por ello también me da una pista. Yo había hablado la vez pasada de las pequeñas pistas que nos dan. Este por ello me está dando una relación entre esta primera idea y esta segunda idea. ¿Cuál es la relación? Causa-efecto. Causa-efecto, exacto. Prohibir. Ajá, entonces, yo puedo llegar a una conclusión. ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres frente al riesgo que corren sus hijos en las redes sociales? Prohibirles. Prohibirles, exacto. Prohibirles para evitar el peligro. Esa es la respuesta. Y de aquí llego a una conclusión. Estos riesgos han generado en los padres una reacción. ¿Cuál ha sido su respuesta? La prohibición. Luego sigue la siguiente idea, dice, en realidad, el tiempo que los adolescentes pasan, en realidad, acá me da otra pista esta idea. ¿Qué pista me está dando? En realidad,
El tiempo que los adolescentes pasan frente a la pantalla y los riesgos asociados con las redes sociales son bastante graves. ¿Cuál es Justifica, la intención? está, ¿Bertita? está justificando, está reforzando Ajá, la idea anterior. exacto. ¿Por qué? Porque está explicando, ¿verdad? Está justificando. En realidad, el tiempo que los adolescentes pasan frente a la pantalla, toda esta expresión está hablando de la explicación que dio acá sobre qué, sobre la prohibición o sobre los riesgos. Sobre los riesgos. Veamos, sobre los riesgos. Nos habla, son bastante graves. ¿Qué son graves? Los riesgos, por lo que se justifica que los padres asuman esta postura. Aquí, pero hay que tener cuidado. Este pero me viene a dar otra idea. Pero aquí nos dice, en otras palabras, naturalmente lo que están haciendo los padres es cuidar a sus hijos. Es una reacción normal. Se justifica que los padres hayan hecho eso. Pero hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta prohibida que todos quieran comer. Y en lugar de terminar con el peligro, incitemos con nuestras decisiones a consumirlas con mayor interés. ¿Qué nos quiso decir acá? ¿Cuál fue la intención? Mucho color, ahí está. Pero hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta prohibida. Y acá el autor usa una expresión metafórica. Este, por ejemplo, es un recurso. Es un recurso lingüístico que utiliza el autor. ¿Qué nos quiso dar al decir la fruta prohibida? Y si acompañamos del contexto, hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta prohibida. Cada que encontremos una metáfora, un simbolismo, tenemos que detenernos porque el autor no escribe esto al azar, lo escribe con una intención. ¿Cuál fue la intención de decir hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta prohibida? ¿Qué nos quiso decir con esto? Que lo estamos a los adolescentes como en vez de que sea un mecanismo en la prohibición de solución, por el contrario, los está incentivando más hacia ese uso, porque no es la prohibición la solución, hasta donde lo entiendo. Ok. Y apela a algo que culturalmente lo conocemos nosotros, ¿no? Lo prohibido, decimos, lo prohibido es lo más atractivo, es lo que generalmente nos decimos culturalmente. Entonces, él apela al conocimiento cultural para que podamos entender lo que nos quiere decir. ¿Sí? Pero ojo, nos está diciendo no vaya a ser que se conviertan en la fruta prohibida. Nos está invitando a llegar a una conclusión él. Nos está invitando a decir lo que Bertita dijo, no vaya a ser que en lugar de prohibirse, al contrario, esto sea el motivo para que ellos más intensifiquen el uso de las redes. Que todos quieran comer, lo especifica, y que en lugar de terminar con el peligro, incitemos con nuestras decisiones a consumirlos con mayor interés. Aquí está la explicación de lo que estaba diciendo en la metáfora, la fruta prohibida. La pregunta es, ¿qué quiso decirnos en este primer párrafo el autor? ¿Qué planteó el autor? ¿De qué forma lo planteó y qué mecanismos usó? Ese es el segundo plano de las conclusiones. El primer plano que tenemos es del contenido y podemos decir, lo que nos está diciendo acá el autor nos habla sobre las redes sociales, nos habla sobre los peligros y luego nos dice que los padres han asumido una reacción frente a esos peligros, pero también nos explica que esa reacción que han generado los padres podría convertirse más bien en un elemento que sea contrario a su intención, es decir, que en lugar de prohibirlo, motive a su uso. Ese es el primer plano al que nosotros ya hemos leído, hemos llegado, hemos conversado sobre esto. El segundo plano es el plano del análisis estructural. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Comencemos. ¿Encontramos la respuesta a la pregunta acá?
¿Encontraremos ya la respuesta a la pregunta? ¿Prohibir el uso de las redes sociales es la solución? ¿Hay alguna pista que nos da el autor y que responda a esta pregunta? Acá en el párrafo encontramos, podemos chatear si no queremos conversar, podemos chatear, no hay problema. ¿Existe? ¿En qué parte del texto podría encontrar yo la respuesta? Pero ojo, desde la postura de la autora. ¿Hay alguna parte en donde yo voy a encontrar la respuesta desde la postura de la autora? En la primera parte estará, donde dice que todos lo usan. En la segunda parte de los riesgos. En la tercera parte de la explicación de los riesgos. Y en la cuarta parte, la advertencia de la autora. ¿En cuál de estas partes estaría la posible respuesta a la pregunta que tenemos nosotros? ¿Lo podemos reconocer? Al inicio. ¿Al inicio? Al inicio. Recordemos esto, nos pregunta sobre la prohibición. ¿En dónde encontraría yo una respuesta que me hable de la prohibición? Recuerda, mira, te está preguntando, ¿prohibir el uso de las redes sociales es la solución? Esto nos habla como respuesta, ¿no? Los padres que han hecho han prohibido las redes sociales. Pero ella nos pregunta, ¿esa es la solución? La respuesta la encontraremos por acá. En la pregunta, en la primera parte dice, en la actualidad las redes sociales se han convertido en el medio que usan los adolescentes y adultos. ¿Habla sobre prohibición? Todavía, ¿verdad? Seguimos avanzando. ¿En dónde habla sobre prohibición? Por acá habla sobre prohibición. ¿Pero sobre qué habla? Dice, muchos padres creen que la mejor opción es prohibir a sus hijos este medio social para evitar ciertos peligros. Hasta aquí sí nos habla y nos dice que es la solución para los padres. Pero miremos hacia abajo. Aquí hay un pero. ¿La autora está de acuerdo con los padres o no está de acuerdo con los padres? ¿Qué me dicen? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con los padres? No está de acuerdo, ¿verdad? Porque si tú miras acá, dice, pero hay que tener cuidado. Al decirte hay que tener cuidado, la autora te está advirtiendo algo. Y al advertirte, tú llegas a la deducción de que si te está advirtiendo algo es porque ella reconoce que hay algo escondido, que hay un peligro detrás de esa decisión. Y eso es lo que te está precisando, pero no te lo dice de manera directa, te lo dice primero de manera indirecta. Cuidado que las redes sociales se conviertan en la fruta prohibida. Y luego dice que todos lo quieran comer. La fruta prohibida, que todos lo quieran comer, y en lugar de terminar con el peligro, incitemos a decisiones para consumirlas con mayor interés. En otras palabras, ¿qué te quiso decir? ¿Sobre qué te quiso advertir la autora? ¿Qué puede salir contraproducente cuando tú prohíbes algo? Que la persona, así como el niñito, ¿no? Que cuando le dices, no toques, porque te vas a quemar, ¿qué hace? Lo toca. Entonces, ¿qué es lo que hace la autora? Por aquí responde a la pregunta. Y según ella, acá hay un dato. El prohibir podría generar que en lugar de restar el uso, lo que vamos a lograr más bien es que se intensifique su uso. Lo usen más. Esta puede ser la posible respuesta a la pregunta que nosotros tenemos como título. Entonces nos podemos llegar a una conclusión. Este primer párrafo, ¿para qué se usa?
¿Qué intención tiene? ¿Y por qué está acá? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? 1, si te das cuenta, te presenta el tema. ¿Cuál es el tema? Por aquí está, las redes sociales. Pero no es el tema completo todavía, lo vamos a encontrar un poquito más acá. ¿Y qué de las redes sociales? La prohibición de los padres a las redes sociales. Ingresas un poquito más. Ya por acá estás teniendo otro pequeño dato. Entonces nos habla no solo de las redes sociales, sino de la prohibición de los padres a sus hijos sobre las redes sociales. Y nos da la respuesta. ¿Qué opina ella? Opina que podría ser lo contrario, que en lugar de prohibir esta medida, podría convertirse en, en una situación de atracción. Esa es la postura de la autora. ¿Cómo reconoces una postura? Una postura la reconoces porque es una opinión. Y una opinión dentro de un texto se diferencia porque una opinión puede o no puede ser refutable. Por ejemplo, yo te digo, en la actualidad las redes sociales se han convertido en el medio que usan con frecuencia adolescentes y adultos. ¿Es una opinión? Claro que es una opinión. ¿Y lo basa en qué? Lo basa en estadísticas, en lo que los niños y adolescentes usan las redes sociales, porque se han hecho estudios y los estudios demuestran que ellos usan con frecuencia. Los hechos, los datos te han llevado a esa conclusión. Sigues avanzando. Esto ha generado que múltiples problemas y ha puesto en riesgo la integridad del adolescente. También es, por supuesto. ¿Y cómo lo demuestras? Con hechos. ¿Cuáles son los hechos? 1. Se ha encontrado que muchas niñas han sufrido de ciberbullying. 2. Se ha encontrado que muchas niñas han sido engañadas por personas adultas. 3. Se ha encontrado que hay tráfico de personas a través de las redes sociales. Todo esto, ¿qué te demuestra? Que existe riesgos a la integridad. Entonces, las conclusiones van saliendo de hechos, van saliendo de acontecimientos. Y si te das cuenta, todas estas ideas van a ser hechos, van a ser ideas. Todas estas oraciones son ideas que parten de hechos. Luego dice, el tiempo que los adolescentes pasan frente a la pantalla y los riesgos asociados a las redes sociales son bastante graves, por lo que se justifica que los padres asuman una postura. Acá hay una opinión, ni siquiera solo es una idea, es una opinión. ¿Cómo te das cuenta que es una opinión? Por ejemplo, acá tú dices, los riesgos asociados con las redes son bastante graves, por lo que se justifica que los padres asuman su postura. ¿Qué estás diciendo con eso? ¿Tú opinas que los padres tienen razón al prohibir eso a sus hijos? Ahí tienes una opinión. Es una idea también, pero es una idea que justifica o que evalúa un hecho, evalúa una decisión en este caso, o puede evaluar algún acontecimiento, alguna acción. En este caso, lo que está evaluando es la respuesta de los padres frente al riesgo que tienen sus hijos. Cuando tú encuentras un dato como este, ¿cuál es la pista que te puede dar a entender que en realidad estás frente a una opinión? Cuando te dice, por ejemplo, son bastante graves. Esto de acá que dice son bastante graves es una pista de que tú estás dando un juicio de valor. ¿Qué otras pistas te pueden dar juicios de valor? Por ejemplo, cuando dice, estos de repente te puede decir, estos datos no son importantes. Es un juicio de valor. Si te dice, el más importante de los hechos es este, es un juicio de valor. Entonces, todos los juicios de valor tienen pistas y en este caso, esta es una pista. Son bastante graves porque generalmente se orientan a evaluar el nivel que tiene la idea o la validez
O en otros casos, la veracidad. En este caso, lo que evalúa es el nivel de gravedad que tiene en este caso, la acción de los padres. Por eso dice, son bastante graves. Al encontrar esta pista, tú puedes afirmar que lo que tienes al frente es una opinión. Sigues avanzando, pero hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta prohibida, que todos quieran comer y que en lugar de terminar con el peligro, incitemos con nuestras decisiones a consumirlos con mayor interés. ¿Es una opinión o es un hecho? ¿Qué me dicen ustedes? Sabemos que es una idea, pero ¿es una idea dentro de una opinión, de un acontecimiento? ¿Hay algún juicio de valor acá? ¿Está evaluando, está cuestionando algo, está validando algo? ¿Qué me dicen? ¿Desde acá lo pueden recoger? Hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta prohibida que todos quieran comer y en lugar de terminar con el peligro, incitemos con nuestras decisiones a consumirlos con mayor interés. ¿Qué te está diciendo? Lo que te está diciendo acá es, en otras palabras, existe una posibilidad de que la decisión o la solución que hayan implementado los padres no sea una solución, sino al contrario, se convierta en una motivación para su uso. Eso nos está diciendo acá la autora, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Hay una advertencia. Hay que tener cuidado. Ahí está la advertencia de que las redes sociales no se conviertan. ¿Cuál es la función entonces de este primer párrafo? 1. Presenta el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se está hablando? De la prohibición a las redes sociales. Segundo, ¿cuál es la intención? Ya presentó el tema. Es presentar la tesis. Mira, ve, aquí tiene la tesis. ¿Qué hace la tesis? La tesis te está diciendo la autora, lo que estás colocando como solución podría convertirse en una motivación para su uso. Esa es, en otras palabras, la tesis que plantea la autora y esa es la intención de este primer párrafo. ¿Qué continúa en el segundo párrafo? La teoría nos dice que acá lo que tengo que encontrar yo es el tema y la tesis. Y sí la encontré, pero no lo encontré desde el inicio, lo encontré la tesis en la parte final. En la primera parte encontré los rasgos para que me introduzcan el tema. Toda esta parte es solamente una introducción, porque lo que quiso decirte acá, los padres han prohibido las redes como solución. Sin embargo, estas no va a ser la mejor solución. Esa es la función de este primer párrafo. Presenta el problema y con ella presenta el tema y luego presenta la tesis. En otras palabras, su opinión respecto al tema que viene a ser la decisión de los padres. Pasa al segundo párrafo y dice así: prohibir a nuestros hijos el uso de las redes sociales puede ser contraproducente en la medida de que los seres humanos buscamos aprender de las experiencias, por lo que en lugar de evitar el uso de las redes, podríamos invitar a nuestros hijos a usarlos con mayor frecuencia. En otras palabras, prohibir su uso sería como decirle al niño, no cojas eso. ¿Qué tenemos como resultado? Que el niño rápidamente lo toque para experimentar qué pasará si lo hace. ¿O es que hemos olvidado lo que le sucedió a Adán en el paraíso?
¿Qué está haciendo la autora acá o el autor acá? Prohibir a nuestros hijos el uso de las redes sociales puede ser contraproducente en la medida que los seres humanos buscamos aprender de la experiencia. ¿Por qué el autor dice que es peligroso y que puede motivarlos? ¿Por qué dice el autor que puede motivarlos a que lo usen más? Acá está el motivo. ¿Por qué? Ahí está relacionado con el párrafo anterior de esa metáfora de la prohibición de la manzana, ¿no? La manzana prohibida. Eso es lo que resalta. Así es. Es contraproducente. Exacto. Prohibir es contraproducente. Ajá. Aquí está la idea que está reforzando arriba también, ¿verdad? Que nos dice, cuidado, se convierta en la manzana prohibida. Lo que dice Bertita. Pero ¿por qué se convertiría en la manzana prohibida? ¿Dónde está el primer por qué? Cuando tú te presentes frente a, o te des cuenta que estás frente a un texto de opinión y ya encontraste tu tesis, tú solo pregúntate, ¿por qué dice eso el autor? Y en donde encuentres todas las respuestas a los porqués, vas a encontrar los argumentos. Entonces, usando eso, pregúntate acá, ¿por qué el autor dice que esto es contraproducente, que en lugar de prohibir, en lugar de detener, puede incitar a mayor uso? ¿Por qué? Aquí está. ¿Dónde encuentras ese por qué? Porque ellos exploran, por naturaleza, los adolescentes, ellos exploran, y ese proceso de exploración hace que se introduzcan más en ese uso. Prohibirlos Exacto. no soluciona. Exacto. Y aquí está la palabra clave, dice. ¿Por qué? Porque buscamos aprender de la experiencia. Ahí está, mira, tú encuentras eso, ¿te responde al por qué o no te responde al por qué? ¿Por qué? Porque buscamos aprender de la experiencia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que tú aprendes cuando te dicen o aprendes cuando haces? Más cuando lo hacemos. Los niños tienen esa naturaleza. Cuando lo hacemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, este es el primer por qué. Cuando tú encuentres el primer por qué, aquí vas a encontrar el primer argumento. Sigues avanzando, todos los porqués que tú encuentres dentro de un texto argumentativo van a ser sus argumentos. Igual cuando escribes, porque cuando escribes tú dices, ¿por qué digo esto? Y todos los por qué que comienzas a escribir van a ser los argumentos que te vas a plantear. Igual en esto, todos los por qué, las respuestas a los por qué que encuentres van a ser aquellos que te permitan encontrar los argumentos. Primer por qué, buscamos aprender de la experiencia. Y luego en la parte de abajo, mira, dice, por lo que hay que evitar el uso de las redes sociales, podríamos invitar a nuestros hijos a usarlos con mayor frecuencia. ¿Qué está haciendo acá? Explicando lo que hace un momento decía Bertita, justificando, ¿verdad? Una justificación es una explicación. ¿Qué está haciendo? Está explicando por qué es que buscamos, uy, se me mueve, buscamos aprender de la experiencia. Luego dice, en otras palabras, ¿qué es lo que va a venir acá? En otras palabras, otra pista. ¿Va a decir algo diferente o va a decir lo mismo? Refuerza más la idea del párrafo, la idea que está resaltando usted. Así es. Entonces, miren, cuando encuentren ustedes en los textos estas expresiones, vamos a tener que darle atención porque aquí están las pistas. En otras palabras, y ese otras palabras quiere decir, te voy a decir lo mismo, pero te lo voy a explicar de otra manera. Quiere decir que sigue primando que la explicación de aprender de la experiencia. Nuevamente, acá te vuelve a hablar de la explicación de aprender de la experiencia. Prohibir su uso sería como decirle a un niño, no cojas eso. Es un ejemplo. ¿Qué tenemos como resultado? Que el niño rápidamente lo toque para experimentar qué pasará si lo hace. ¿O es que hemos olvidado lo que le sucedió a Adán en el paraíso? ¿Qué nos está diciendo con esto? Nos está remitiendo nuevamente. Acá hay una interrogación, pero esta interrogación tiene como función ejemplificar aquello que está explicando. ¿Y qué es lo que está explicando?
cómo lo prohibido resulta más interesante, más motivador para nosotros. Entonces miras y dices, podríamos, acá estamos, explicación 1 y explicación 2. ¿Explicación de qué? Del aprender de la experiencia. ¿Cuál es el argumento que sustenta entonces el que esto pueda ser un motivo de invitar a su mayor uso? ¿Por qué? Conclusión 1. Porque el ser humano busca aprender de la experiencia o aprende de la experiencia. Conclusión del argumento. ¿Cuál es la función de este párrafo? ¿Qué hace este párrafo? Mira todo lo que está haciendo acá. ¿Qué está presentando? Este es el primer argumento. Está presentando el primer argumento. Presenta el argumento y explica el argumento. Lo explica de una manera y lo explica a través de ejemplos. La función de este párrafo es presentar el primer argumento. La función del párrafo anterior fue presentar el tema, que es prohibición del uso de los medios sociales o redes sociales, y presentar la tesis, que era que podría ser contraproducente, o bueno, dicho de otra manera, podría convertirse en lugar de prohibir, en un elemento motivador a su uso. Segundo párrafo, ¿por qué? Porque es el primer argumento, porque busca aprender de la experiencia el ser humano. Argumento 1. Párrafo 2, perdón, párrafo 3. Para el psicólogo inglés Michel Belin, la diversión de probar el lado oscuro o el gusto o lo prohibido responde a lo que se denomina como miedo consciente. Miedo consciente, que no es doloroso como el que se experimenta frente a una amenaza, sino más bien una sensación placentera porque somos responsables de dicha atracción y lo podemos controlar. Esto nos daría un panorama más amplio para entender que prohibir o negar el uso de las redes sociales no es la mejor alternativa para proteger a nuestros hijos de los peligros a los que se expone frente a ella. ¿Habrá acá alguna respuesta nuevamente a un por qué? ¿Por qué digo yo que puede ser contraproducente? ¿Por qué? ¿Qué nos dice Michel Belin? Porque ¿qué hay en el ser humano que lo lleva a usar más? ¿Qué dicen? ¿Dónde estará la respuesta al por qué? Según Michel Belin, ¿por qué es que podríamos nosotros usarlo más y en lugar de detener su uso? Acá hay expresiones, mírenme. Esta, por ejemplo, es una palabra clave. El gusto por lo prohibido. 1. ¿Qué más encuentro? Responde a lo que se denomina miedo consciente. ¿Y qué es el miedo consciente según el autor? Marcamos, ¿qué es el miedo consciente? Es un miedo no doloroso como el que se experimenta frente a la amenaza, sino más bien, ¿qué es? Una sensación placentera, porque somos responsables de responder de dicha atracción y lo podemos controlar. Eso nos dice el psicólogo. ¿Por qué entonces podría ser contraproducente? 1, porque nosotros, si los seres humanos tenemos algo innato, que es el gusto por lo prohibido, al que se le denomina miedo consciente. ¿Y en qué consiste el miedo consciente? En la sensación placentera, en otras palabras, en el placer que nos trae el ser responsable de dicha atracción, es decir, del peligro al que nos exponemos. Somos responsables del peligro y sabemos que lo podemos controlar. Eso nos causa placer,
según el psicólogo, y al causarnos placer, tener el riesgo que sabemos que lo podemos controlar, entonces nos genera a nosotros un gusto por lo prohibido. Ese es el siguiente argumento. En otras palabras, lo que nos está diciendo acá, toda esta expresión que usa el autor, se convierte en un argumento que sustenta nuevamente el por qué se podría convertir lo prohibido en la manzana prohibida, como leímos anteriormente. Luego viene la explicación. Esto nos daría un panorama más amplio para entender que prohibir o negar el uso de las redes sociales no es la mejor alternativa. Miren, reitera la primera idea, para proteger a nuestros hijos de los peligros a los que se exponen frente a ella. Por estos motivos, vamos al siguiente párrafo. Aquí, a ver, antes de que cerremos, ¿cuál es la intención de este párrafo? ¿Y qué recurso utilizó para argumentar? ¿Qué intención tuvo el autor en este párrafo? ¿Qué busca? ¿Qué hace? ¿Qué plantea en este párrafo el autor? ¿La tesis o vuelve a otro argumento más? La tesis. ¿La tesis? La tesis es que se va a convertir en un elemento de atracción. ¿Y qué hace acá? ¿Lo explica por qué dice eso o repite lo mismo? Da un fundamento nuevamente. Da el fundamento. De por qué no se debe prohibir. Exacto. Entonces, al dar el fundamento, encontramos un nuevo argumento. Y este argumento también se le llama razón. ¿Cuántas razones nos va dando? Una razón, y el anterior es la primera razón. Aquí tenemos la primera razón, porque aprendemos de la experiencia. La segunda razón, porque nos gusta, sentimos sensación placentera por lo prohibido. Miren, son dos razones que nos está dando. Una sustentada por Michael Bellit y la otra por una explicación lógica que tenemos de la experiencia. ¿Sí? Dos tipos de argumentos diferentes. Y finalmente dice, por estos motivos, es decir, lo que nos dio arriba fueron los motivos. Los motivos, entendamos que no existe mejor salida que la comunicación entre padres e hijos. ¿Aquí qué está haciendo? Para acompañarlos en el camino de descubrir este universo virtual. Pues prohibirle su uso solo podría generar mayor expectativa a descubrir lo prohibido. ¿Qué está haciendo acá? Por acá hay una palabra clave. La solución. La solución. Alternativa. Así es. Entonces, mira, si te das cuenta, cada uno de los párrafos ha cumplido una función. La primera parte del párrafo ha presentado el tema y ha presentado la tesis. La segunda parte del texto, que es el segundo párrafo, ha presentado la primera razón. La tercera parte, que es el tercer párrafo, ha presentado la segunda razón. Dicho ambos con argumentos diferentes. Y la última parte está presentando la solución al problema. En otras palabras, la autora te deja ver que su opinión está a favor o en contra del uso de la prohibición de. Contra, no se debe. En contra. Perfecto. ¿Cuál sería el tema sobre el cual está versando todo este texto? ¿Sobre las redes sociales? ¿Sobre el uso de las redes sociales? ¿Sobre la prohibición de las redes sociales? Sobre la prohibición de las redes sociales. Así es, sobre la prohibición. Ese sería el tema. ¿Cuál sería la tesis? Prohibir las redes sociales. ¿Qué va a pasar? Generan
generan un mayor interés en los Ujú. adolescentes por su Por, uso. por su uso. Esa es la tesis. ¿Cuál es el primer argumento? ¿Cuál es el primer argumento? Por acá está, ¿ve? Ajá. Que Buscamos. que no se debe prohibir porque el ser humano aprende por experiencia y por exploración. Exacto. Y la segunda, ¿por qué? El segundo, ¿por qué no se debe prohibir? Porque nos genera un miedo Placer. consciente, que Ajá. es la sensación placentera por lo prohibido. Ajá. Y finalmente, ¿cuál sería la solución? No es eh, la mejor forma prohibir a los adolescentes, a nuestros hijos, el uso de las redes. Ujú. No es la mejor, no es el mejor camino, no es la mejor manera. Exacto. ¿Cuál sería, según la autora? Ella apela a una solución. La ¿Cuál sería la comunicación y el solución? diálogo. Debemos La, la comunicación y el diálogo con los hijos. exacto, entre padres e hijos. Esa, ese es el resumen de todo el texto. Si tú entiendes esto, vas a decir, ¿qué tipo de texto es? ¿Es expositivo? ¿Es argumentativo? ¿Es instructivo? ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. Argumentativo, por supuesto. Es argumentativo. ¿Y cuál es la postura de la autora? ¿Qué es lo que quiere darnos a entender? Su postura frente a la problemática. Que no se debe prohibir el uso de las redes sociales a nuestros hijos. Exacto, esa es su intención. Su intención es sustentar que la prohibición a las redes sociales no es la mejor solución. ¿Cuál es la función del último párrafo? Presentar la posible solución. Esa es toda la estructura que hemos tenido. Si podríamos decir cómo está estructurado el texto. Habremos respondido, ahora sí, al título. Miren el título. ¿Habremos respondido el título? ¿Prohibir el uso de las redes sociales es la solución? ¿Cuál era la tesis? ¿Se acuerdan? Que prohibir no era la mejor solución porque puede producir efectos inversos. Y aquí está, mira, prohibir el uso de las redes sociales es la solución. La tesis al final, la postura de la autora, No es. terminó siendo la respuesta del título. Entonces, para que tú puedas validar cuando encuentras un texto que tenga un título o que inicie con una interrogante global, que te globalice todo el texto, como en este caso, que es una interrogante global, ¿podría prohibir el uso de las redes sociales es la solución? Entonces, recuerda siempre que la tesis va a responder esa pregunta. Si tú encuentras y para ti una tesis no responde esa pregunta, probablemente esa no sea la tesis. La tesis siempre va a ser aquella que responda a la pregunta, porque este es un texto problema-solución. Y la postura de la autora va a estar referido justamente al problema que se está abordando. ¿Cuál es el problema acá? Prohibición de las redes sociales, que viene a ser el tema también del texto. ¿Cómo está estructurado? Párrafo 1, introducción, presentación del tema y presentación de la tesis. Párrafo 2, presentación del primer argumento o desarrollo del primer argumento. Párrafo 3, desarrollo del segundo argumento. Y párrafo 4, conclusión y presentación de la solución al problema. Esa es la estructura general de este tipo de textos. Hasta acá. A ver, este texto yo entiendo que es un poquito complicado. Vamos a tener que volverlo a retomar porque es uno de los textos más complicaditos que tenemos. Son los textos argumentativos. Pero el día de hoy vamos a realizar nuestra práctica también de ese tipo de textos hasta que podamos dominarlo. Porque cuando dominas y reconoces el tipo de texto, créanme que el texto se nos hace bastante fácil. Es cuestión de práctica. Maestros, todo comprensión lectora es práctica. Si hoy día nosotros lo leemos, lo comprendemos y lo dejamos hasta de acá 3, 4 semanas, nos olvidamos. Tenemos que practicar.
Leer. Y no necesitamos leer textos de comprensión, necesitamos leer todo tipo de texto y preguntarnos después de que hemos leído. Miren, los textos que nos vienen de Aprendo en Casa. Si todas las semanas nosotros adecuamos nuestro material, leamos esos textos y preguntemos qué tipo de textos son. En estas semanas han venido textos argumentativos. Entonces, leamos esos textos y los vamos a ir reconociendo. Y nos preguntamos, a ver, ¿por qué? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué me dice esta pista? ¿Qué me dice este conector? Y ese conector nos va a ir dando luces de lo que nosotros tenemos que ir leyendo. Ahora sí, nos vamos a la siguiente parte. Aquí está, el texto argumentativo. Se lo mando a su WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer también, los que no pueden. A ver, lo voy a mandar. Ahí está, ya lo envié. Para que lo puedan abrir y nos vamos al siguiente, ahora sí a la práctica. Ahí está. A ver, vamos a ver si, qué tal si nos ayudamos leyendo todos para que podamos comprender un poquito mejor el texto, ¿ya? Dice, yo comienzo y lo que vamos a hacer es leer y reflexionar, ir sacando las conclusiones. Pero ahora las conclusiones van a ser en sus dos aspectos, la parte del contenido y la parte de la estructura, ¿ya? Para ir reconociendo, porque tenemos que ir entrando ya al plano estructural. Dice, en el ámbito del desarrollo psicosocial humano, se conoce con el nombre de educación al proceso diseñado y destinado a procurar el aprendizaje de elementos y conocimientos específicos en los miembros de la sociedad, a fin de propinarles estatutos de comportamientos, saberes y actitudes que les permitan el desempeño productivo en el colectivo específico en donde se encuentran inmersos. ¿De qué está hablando este párrafo? Es lo primero que me pregunto. Me habla, acá hay una pista que dice... Educación, la conceptualización. Exacto. Lo que hace es conceptualizar el nombre de educación. Entonces, la función de este primer párrafo es presentarte la definición de lo que es educación. ¿Y qué es educación según este primer párrafo? ¿Qué es educación según este primer párrafo? Un proceso de aprendizaje Ya. y de conocimientos, pero que también tiene los comportamientos, los saberes y las actitudes. Ahí está. Vamos a marcarlo hasta acá, ¿ya? Luego, porque todo es en realidad, ¿no? De saberes, propinarles estatutos, comportamientos, etcétera. Elementos y conocimientos específicos en los miembros de una sociedad. Hasta aquí nada más lo voy a marcar para no subrayar porque es lo más importante. Párrafo 2. De esta forma, la educación y la forma en que esta debe ser impartida, la edad en que debe comenzar y las características que deben tener se ha convertido en la base de debate de las últimas generaciones. ¿Sobre qué me habla acá? ¿Me habla solo sobre educación? Acá hay una palabra clave que yo quiero marcarlo antes de pasar. ¿Cuál es? La edad en que debe comenzar. Ah, dice la forma en la que debe ser impartida, es decir, la forma de la metodología, la edad, a qué edad se debe estudiar, y las características se han convertido en la base de debate de las últimas generaciones. Llego a una conclusión. ¿Qué hay en torno a la educación? Hay un debate. ¿Y qué implica un debate? Antes de pasar, me detengo y pienso. ¿Qué implica un debate? Que hay puntos
puntos a favor, pero también en contra, se contraponen en Exacto. sus posturas Ajá. y Hay entramos. puntos encontrados, ¿verdad? Muy bien. Pensamientos divergentes respecto a qué? Respecto a la forma, respecto a la edad y respecto a las características de la educación. Dice, pues son variadas las corrientes de pensamiento que confluyen en el análisis de este hecho humano, por lo que no existe un solo punto de vista, y mucho menos aquel considerado como el absoluto y correcto. Ah, muy bien. Existe un debate en donde no existe un solo punto de vista. ¿Cuál es el fin de este párrafo 2? ¿Qué hace el párrafo 2? ¿Cuál es su función? ¿Qué está presentando? Decirnos que la conceptualización de educación es controversial. Vamos a encontrar puntos contrapuestos. Ok, nos está hablando que existe, por acá, una problemática. ¿Cuál es la problemática? Hay puntos encontrados respecto a la educación. Muy bien, pasamos al siguiente. Acá relata la problemática y el tercero dice, entre algunos de los debates que involucra este proceso humano, tal vez uno de los principales sea quién debe ser el encargado de impartir la educación en los miembros de la sociedad. Eso lo tengo que marcar. ¿Por qué lo tengo que marcar? Entre algunos de los debates que involucra este proceso, tal vez uno de los principales. ¿Qué te está mencionando? Te está mencionando que acá tienes el primer elemento sobre el cual se discute, sobre el cual hay debate. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿quién ayuda? ¿Están por acá todos o no están? La edad, las características. No, acá está, mira, ve. Uno de los principales. Estamos en la segunda parte. Exacto. Entre algunos de los debates que involucra este proceso humano, tal vez uno de los principales sea quién debe ser el encargado de impartir la educación en los miembros de la sociedad. ¿Cuál es el primer aspecto sobre el cual se debate? El sujeto que va a impartir la educación. Muy bien, el sujeto que va a impartir la educación. Desde que estos se encuentran en las primeras etapas de la infancia. En este sentido, escuela, institución encargada de educar académicamente a las personas y hogar, institución social encargada de criar a los sujetos, parecen señalarse mutuamente las obligaciones que cada uno debe sumar en torno a procurar imprimir en cada uno de los miembros los conocimientos, hábitos y comportamientos que desean. ¿Qué nos está diciendo acá sobre la escuela y el hogar? ¿Qué sucede con ellos? Juntos. ¿Ya? Tienen que actuar, dice. Cada uno tiene sus propias Ajá. obligaciones. Y Pero eso acá dice algo. Parecen señalarse mutuamente las obligaciones que cada uno debe sumar. ¿Qué está diciendo? ¿La escuela qué hace? Dice, tú tienes que hacer eso. ¿Y el colegio qué? ¿Y el hogar qué hace? Le dice a la escuela, tú tienes que hacer esto. Cada uno de ellos, en otras palabras, se menciona, digámosle. sus funciones. Ahí está, listo. Luego dice, mira, acá lo va a aclarar. Así, algunos piensan que es la escuela la única destinada a impartir conocimientos. Te lleva de arriba. Cuando dice que te está señalando, en otras palabras, lo que te está diciendo es que hay personas que piensan que la escuela es la única destinada a impartir conocimientos. Mientras que otras corrientes plantean que es ¿quién? El hogar. El hogar. No puede quedarse al margen del proceso formativo de un ser humano desde sus etapas iniciales. En tercer lugar, existe una corriente un poco más integral que señala que la educación es un proceso continuo que comienza desde el mismo instante en que el niño llega al mundo, por lo que sus padres son los primeros responsables de enseñar las primeras nociones de comportamiento de información. Más adelante, este individuo entrará a una escuela donde le enseñarán habilidades y conocimientos académicos al tiempo que refuerzan aquellos aprendidos en casa. ¿Cuáles son las tres corrientes? ¿Qué dice la primera corriente? ¿A quién responsabiliza?
Escuela. A la escuela. ¿Y la segunda corriente? La familia, el hogar. ¿Y la tercera corriente? La integral. ¿Qué dice la tercera corriente? Es más integral. ¿Qué es lo que señala? ¿De uno, de ambos, de todos? Comienza desde el instante, dice la educación, el que llega al mundo, por lo que sus padres son los primeros responsables. Luego dice, más adelante entrará a una escuela, donde le enseñarán habilidades. Conclusión, ¿cuál es la postura de la tercera corriente? La función de los dos, escuela y La función, exacto, función de los dos. ¿Sobre qué nos está hablando esto? La discusión sobre cuál versaría. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la? ¿Quién debe impartir la educación? Perfecto. ¿Quién debe impartir la educación? Vamos a lo siguiente. Por consiguiente, se podría inferir entonces que la educación de un individuo está conformada por los valores y las habilidades que aprende desde pequeño en casa con sus cuidadores y que son ampliados y reforzados durante su niñez y adolescencia por la escuela. ¿Qué está haciendo este párrafo? De esta forma, los involucrados en el proceso deberán marchar al unísono. ¿Y quiénes son los involucrados en el proceso? Mira, dice, por consiguiente, se podría inferir entonces que la que la educación de un individuo está conformada por los valores y habilidades que desde pequeño en casa aprende en casa con sus cuidadores y que son ampliados y reforzados durante la niñez y adolescencia por la escuela. De esta manera, los involucrados en el proceso, es decir, retrocedes, es decir, ¿quiénes? ¿De quiénes hablaba? ¿De quiénes hablaba arriba? De la casa, de los padres, y hablaba de la escuela. De esta manera, los involucrados en el proceso deberán marchar al unísono, de forma integral, cooperativa. Bien. ¿Qué es lo que propone el autor frente a esta situación? ¿Cuál es la propuesta del autor? Acá hay una propuesta. ¿En dónde la encontramos? Ya descubrimos que son los dos los que van a ir de la mano. Entonces el autor propone algo. ¿Quién debe hacerse cargo? ¿Quién debería tomar el liderato? ¿Cómo debe hacerse? ¿Bajo qué característica? ¿Alguno más importante que el otro? No, los dos tienen la misma responsabilidad. Ahí está, aquí está. Integrada. Uno, exacto, de manera integrada, cooperativa. Bien, su propuesta es que según el debate que estábamos viendo arriba, estamos hablando de quién es responsable entonces de la educación. El primer punto de discusión. Escuela, hogar. ¿Recuerdan que acá hablamos de cuál era el primer tema de discusión? ¿Quién era el responsable? ¿Quién debe impartir la educación? Exacto. Y según el autor, ¿quién debe impartir la educación? Los dos, los padres. Y su propuesta es que por eso integrar, fusionar y cumplir ellos se integren. Exacto. Eso es lo que propone el autor. Me voy a cargar, está descargándose ya la maquinita. Listo. A ver. Seguimos. Asimismo, una de las discusiones que se ha venido imponiendo en las últimas generaciones versa sobre el enfoque académico que debe tener la educación. ¿Sobre qué está versando? El siguiente dice, el primero era sobre quién era el que debía impartir la educación. ¿Cuál es el segundo punto de discusión? Asimismo, una de las discusiones que se ha venido imponiendo en las últimas generaciones
versa sobre el enfoque académico que debe tener la educación en todos sus niveles de estudio. ¿Cuál es el segundo motivo de discusión sobre la escuela? Aquí está, lo podemos encontrar. ¿Cuál es el motivo de discusión? Aquí está, ¿ve? ¿Qué dice? El enfoque académico. ¿Y qué es el enfoque académico? Tiene relación con la metodología, ¿verdad? El enfoque académico, estamos hablando de enfoques, de formas. Hasta apenas el siglo pasado, se pensaba que este proceso consistía en la transmisión de conocimientos, en su captación y repetición al calco por parte del alumno, sin contar con que este último, es decir, el alumno, sustantivo, es decir, alumno, puede traducirse como ausencia de luz. ¿Cómo? Alumno se traduce como ausencia de luz. Y aquí te vuelves a detener porque acá hay un aspecto formal del lenguaje. Así se le llama. ¿Qué tipo de análisis está haciendo el autor acá? Miren, alumno puede traducirse como ausencia de luz. Hay dos formas para llegar a los significados de las palabras. Uno es el significado semántico, que lo podemos encontrar en los diccionarios, que lo podemos encontrar muchas veces a través del contexto, que lo deducimos a través del contexto. Y el otro es a través de la morfología, es decir, hablamos nosotros de la composición de la palabra. A, ¿qué significa A? A significa sin. Tú dices, por ejemplo, todas las expresiones que comienzan a, significa sin. Por ejemplo, acéfalo, sin cabeza. Este sería a, sin, y lumno, que significa luz. Entonces, ¿qué significa la palabra alumno? Sin luz. Eso es lo que te está diciendo acá. Te está haciendo, en otras palabras, una interpretación del significado etimológico de la palabra, el autor. Por eso te dice, sin contar con que este último sustantivo, es decir, alumno, puede traducirse como ausencia de luz. Entonces te detienes ahí y dices, ¿cómo se le decía a los alumnos antes? Antes nosotros y hasta ahora a veces conservamos la expresión alumno. ¿De dónde fue gestado este concepto de alumno? A lo que nosotros llamamos ahora estudiante. ¿De dónde? De este concepto que se tenía. ¿Y cuál es? Por lo que la persona, mire, vamos a mirar, era vista como un recinto oscuro en la que el profesor o maestro hacía entrar la luz, imprimiéndole conocimientos para que éste los captara y repitiera. ¿Qué te está diciendo ahí el autor? Te está explicando que el concepto está ligado justamente al enfoque de la educación que se tenía antes. ¿Y cuál era el enfoque de la educación que se tenía antes? ¿Cómo se pensaba respecto a la educación y a los sujetos de la educación? ¿Quién era el que tenía la supremacía en la sabiduría? El maestro, ¿verdad? Y es por eso que se le da por denominación a la persona que aprende alumno, porque se lo concibe como un sujeto que vive en la oscuridad, sin conocimiento. Por ahí estamos entendiendo ya el concepto de alumno. Sigue avanzando. Sin embargo, nos dice, en las últimas décadas, esto ha venido cambiando y las personas que reciben educación están comenzando a ser vistas como alumnos o como qué? Como Estudiantes. estudiantes. ¿Entiendes un poquito ahora el concepto del por qué ha cambiado el nombre? Ya no se le dice alumnos, sino estudiantes.
pues su función principal es estudiar. Además, el enfoque también ha venido acercándose a poder ver en el hecho creativo de cada persona el centro de la educación. De esta forma, cada día más, el proceso educativo se transforma en un mecanismo colectivo en el que se busca que el estudiante aprenda a producir su propia educación y áreas de estudio. En fin, se valora más la creatividad, curiosidad, la metodología y resultados que la capacidad de repetir como un espejo los conceptos señalados en un texto. ¿Sobre qué nos refiere este párrafo? Vamos desde arriba. En el párrafo anterior nos hablaba sobre ¿qué? Sobre el segundo motivo de discusión. ¿Cuál era? Ahí está, era el enfoque académico. Y luego nos comienza a explicar el concepto del enfoque antiguo. ¿Cuál era el enfoque antiguo? ¿Qué se pensaba? Aquí hay palabras claves. Captación y repetición. ¿Qué más era? Transmisión de conocimientos. Esas son las palabras clave que le dan el sentido al enfoque antiguo. En el siguiente párrafo nos presenta el enfoque actual. ¿Cuál es el enfoque actual y cuáles son las palabras claves de este enfoque actual? En este párrafo lo encontramos. Busquemos las palabras claves. 1. Ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Ahora se los ve como estudiantes. Su función es estudiar. ¿Qué más? Por acá sigo buscando. Por aquí. Centro de la educación. Exacto, la persona como centro de la educación. ¿Y por acá qué más? ¿Qué otras palabras? Proceso educativo C. Proceso colectivo. Muy bien. El estudiante aprenda a qué. Por acá hay algo. Producir su propia educación. Ahí está. Esas son las expresiones claves. Y se valora creatividad, curiosidad, metodología y resultados. Esas son las expresiones claves. Entonces, en el anterior nos habla del enfoque antiguo y en esta nos habla del enfoque actual. Sigue avanzando. En los próximos años, la revisión sobre los cánones y métodos que debe tener la educación promete seguir su evolución, haciendo que las instituciones educativas de cada país tomen parte en la discusión de los nuevos métodos y tecnologías para procurar una educación más acorde a los tiempos que se viven y a las necesidades reales de los individuos que la integran. ¿Sobre qué nos habla este párrafo? ¿Qué presenta este párrafo? Hay expresiones claves también. Esta es una. Estamos hablando sobre el futuro. ¿Qué nos espera en los siguientes años? ¿Qué va a suceder con los métodos y los cánones? ¿Qué va a pasar? Otra palabra clave, ¿cuál es? Por acá está. Va a seguir evolucionando. ¿Y de qué forma va a evolucionar? ¿De qué forma va a evolucionar? Va a tener nuevos métodos. ¿Y quiénes van a tomar parte de la discusión de nuevos métodos? Individuos que integran. Y esto tiene que estar acorde a algo. Esta discusión de los nuevos métodos va a estar considerando qué aspectos. Aquí está. ¿Qué aspectos va a considerar? Vamos a marcarlo.
haciendo que las instituciones educativas de cada país tomen parte en la discusión de los nuevos métodos y tecnologías para procurar una educación. ¿Qué se va a buscar? ¿Cuáles son los criterios para que se discutan estos métodos? Aquí está. Una educación que... Acorde a los tiempos. Ahí está. Entonces, la discusión sobre los métodos va a estar basada en dos aspectos. Uno, una metodología que esté de acuerdo a los tiempos y, ¿a qué dice acá? A las necesidades reales de los individuos. Aquí, ¿qué es lo que te presenta? Te presenta el plano de lo que va a continuar en la evolución. Mira cómo lo ha ido ordenando. El mecanismo antiguo, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora y qué se espera en el futuro. ¿Qué es lo que se espera en el futuro? Que se siga manteniendo esta educación y que se apueste por una metodología más acorde a los tiempos que se viven y a las necesidades reales de los individuos. Pero esto sigue en tema de discusión. Seguimos avanzando. Asimismo, uno de los grandes avances que tuvo la educación durante los últimos siglos fue la de dejar de ser un privilegio de los poderosos. Está pasando a otro tema. Aquí entonces estamos cerrando con el tema de ¿quién? Del enfoque de la educación, que estaba hablándonos acá. Y pasamos ahora a otro tema. ¿Cuántos temas ya van? ¿Cuántos aspectos sobre los cuales se discuten? El primero era, ¿recuerdan? El primero era el tema ¿sobre qué? Sobre quién era el que tenía que dirigir la educación. Y se concluyó que eran la escuela y el hogar. El segundo tema de discusión era el tema de ¿qué? El segundo tema de discusión de la metodología. ¿Y qué nos dice? Que la metodología sigue en discusión mirando que se acerquen a los tiempos actuales y a las necesidades del individuo. Y ahora nos vamos a un tercer tema de discusión. Asimismo, uno de los grandes avances que tuvo la educación durante los últimos siglos fue la de dejar de ser un privilegio de los más poderosos, pues durante la antigüedad los únicos destinados a educarse académicamente eran los nobles o miembros de la iglesia, por lo que el resto de la población estaba condenada a vivir sumida en las tinieblas de la ignorancia, sin saber leer ni escribir. De esta forma, el conocimiento era un hecho vetado a la mayoría. ¿Cuál es el tercer tema de discusión? Por aquí está. ¿Qué palabras encuentro? Palabras claves. Aquí tengo una. Uno de los grandes avances. ¿Cuál era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? A ver, grandes avances. ¿Cuál es uno de los grandes avances? Dejar de ser un privilegio de los más poderosos. Excelente, exacto. Dejar de ser un privilegio. Deja de ser un privilegio. Y luego continúa acá. Poco a poco, y sobre todo desde la Ilustración en adelante, esto fue cambiando, haciendo que la humanidad cada día fuese más consciente de la necesidad que tenía un ser humano de acceder a la educación básica, a fin de contar con conocimientos universales. Tal vez otros de los grandes procesos que influyó a la masificación de la educación fuese la revolución industrial y el liberalismo económico. Por acá encuentro. ¿Qué pasó con la educación? Se masificó. ¿Quién contribuyó a esa masificación? Es decir, que se expandiera. Dejó de ser privilegio de los ricos, como dice arriba. La revolución industrial y el liberalismo económico, dos elementos. Pues ambos procuraron un progreso migratorio de las personas. ¿Cómo así? A ver, desde el campo, a fin de concentrar en las ciudades la mano de obra de las fábricas,
Asimismo, la expansión de la industria y las nuevas tecnologías necesitó de la especialización de mayor cantidad de personas. Se volvió imprescindible que la población estudiara a fin de estar preparada para cubrir los requerimientos tecnológicos y económicos del nuevo sistema. ¿Cómo explico por qué se dio la masificación y por qué se dice que la revolución industrial y el liberalismo fue lo que impulsaron esta masificación? Aquí lo está explicando. ¿Qué sucedió? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Dice, la revolución industrial y el liberalismo ambos procuraron un progreso migratorio de las personas desde el campo a fin de concentrar en las ciudades la mano de obra de las fábricas. Es decir, vinieron del campo a las zonas de producción. ¿Y qué pasó ahí? Se volvió imprescindible que la población estudiara. ¿Por qué necesitaban estudiar? ¿Por qué? ¿Cuál era la demanda? Aquí está. Estar preparada para cubrir los requerimientos tecnológicos y económicos. En otras palabras, se masificó gracias a la revolución industrial y al liberalismo económico, porque al generar demanda de mano de obra necesitaban mano de obra calificada y con conocimientos. Y eso hizo que la educación no solamente sea elitista, sino se imparta a todo el pueblo. Hasta ahí estamos entendiendo que el tercer elemento en discusión es que la educación deja de ser elitista. Por otro lado, el pensamiento político también evolucionó en el camino de salir de la barbarie que vivió la humanidad en los oscuros años de la Edad Media. Poco a poco se comenzó a hablar de los derechos humanos que tiene cada persona por el simple hecho de pertenecer a la humanidad. Así, la educación comenzó a ser considerada parte de ese derecho, lo que en paralelo originó que también comenzara a verse como una obligación de los estados. Hoy en día, en la mayoría de países del mundo, la educación es un derecho de cualquier ciudadano, teniéndose a esta como un derecho humano, no negociable, independiente del poder secular y obligatorio por parte del Estado. ¿Sobre qué nos habla este párrafo? Sigue hablándonos sobre el hecho de dejar de ser la educación con característica elitista, o ya entra otro término. ¿Cuáles son las palabras claves en este párrafo? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? La Rebequita. Derechos humanos, perfecto. Derechos humanos. En otras palabras, en este párrafo nos habla de la educación como un derecho del Estado, ¿verdad? Y que tiene que garantizarnos el Estado. No obstante, aún queda mucho por escribir respecto al futuro de la educación, porque incluso siendo un derecho reconocido por las instituciones internacionales, existen muchos aspectos por discutir y establecer. Un ejemplo de ello puede constituirlo el gran debate que existe sobre la educación hacia personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Y aquí encuentro otro aspecto más del debate. ¿Cuántos aspectos del debate ya voy encontrando? Recuerden. ¿Se acuerdan cuántos derechos, cuántos aspectos de debate? Uno era sobre quién era el que tenía que impartir la educación. El segundo era sobre la metodología, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando sobre algo importante que es como derecho, la educación como derecho. Seguimos avanzando. Dice acá. Hoy en día, muy pocos eran asignadas a planteles especiales. Habla de los niños con habilidades diferentes, donde se les educaba de forma particular según sus diversas condiciones. Había colegios especiales para los niños. Hoy en día se ha hecho una revisión de esos parámetros, descubriéndose que aún con capacidades distintas, las personas con discapacidad no tienen por qué ser excluidas de la educación formal.
siendo entonces poco a poco incorporadas a una educación que pretende y tiene el reto cada día de ser cada día más inclusiva e integral. De esta forma, la mayoría de los países comienzan a practicar la integración escolar de las personas con discapacidad, quienes en ejercicio de los derechos que tienen como humanos no pueden quedarse al margen del sistema educativo, siendo este proceso de integración sumamente positivo, también para formar generaciones futuras mucho más conscientes de la inmensa diversidad que implica el género humano. ¿Cuál es el último aspecto que trata el párrafo? La inclusión. La inclusión, que también es un debate, ¿no? Y nos dice, ¿cuál es la tarea? La tarea es que, como es parte del derecho, ahora las escuelas tengan las posibilidades de incluirlos de verdad. No solamente en nombre, sino, y además va a permitir, es una de las bondades, acá están, va a permitir que los demás asuman conciencia de la diversidad. Si hacemos una recapitulación o una globalización del texto, podríamos decir que el texto trata ¿sobre qué? Sobre la educación, sobre los aspectos de la educación, sobre los puntos que se debaten respecto a la educación. Los ¿Sobre puntos qué? de debate. Así es, sobre los puntos. ¿Y cuáles son los puntos que se debaten? Miren cómo lo ha organizado. El primero es, Ya, sigue Bertita, discúlpame. perdón. Primero, Primero es quién debe impartir la educación. muy Y ahí bien, se concluyó que la fusión es entre la escuela y el hogar. muy bien. Segundo aspecto de debate. ¿Se acuerdan? Por aquí está. Aquí está, ¿ve? El enfoque académico que debe tener, que es otro elemento de discusión. En otras palabras, la metodología que se debería usar. ¿Qué más encontramos? Otro aspecto de debate. ¿Quién más encontró otro aspecto de debate por acá? Aquí todavía sigue con eso. Aquí, entramos al otro. Asimismo, hablamos del derecho a la educación. Por aquí está. La educación como derecho. Evolucionó, hablamos de cómo se masifica la educación porque se convierte en un derecho de la persona. Y finalmente, hablamos de la inclusión. Esos son los puntos del debate sobre los cuales versa el texto. ¿Cómo está organizado? Párrafo 1, ¿qué hace? ¿Qué presenta acá? Define la educación, ¿verdad? Para como panorama general, como introducción. Segundo párrafo, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué está este párrafo? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que presenta? Presenta el tema. ¿Cuál es el tema? La existencia de debates en las últimas generaciones respecto a la educación. ¿Y cuáles son los siguientes? ¿Y qué hacen los siguientes párrafos? Delimitan los debates, es decir, discuten los debates. ¿Sobre qué está ampliado el debate? Ahí está la presentación. Y finalmente cierra con el último aspecto, que es la inclusión. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir, ¿de qué trata el texto? ¿Quién me ayuda? ¿De qué trata el texto? Este texto es un ensayo adaptado sobre la educación. Vamos a mirar. ¿Cuál es la función del segundo párrafo del texto? Nos vamos al texto. Ahora sí, quiero que todos participen, por favor. ¿Qué hacía el segundo párrafo? ¿Pueden darle una mirada, por favor? Me estoy confundiendo. Aquí está el segundo párrafo. Este es el segundo párrafo.
¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que está presentándote acá? Dice, de esta forma, la educación y la forma en que ésta debe ser impartida, la edad en que deben comenzar y las características que debe presentar se ha convertido en la base del debate de las últimas generaciones, pues son varias las corrientes de pensamiento que confluyen en el análisis de este hecho humano, por lo que no existe un solo punto de vista y mucho menos aquel considerado como el absoluto correcto. ¿Qué está haciendo acá? Te está explicando la problemática, pero justamente la problemática constituye el tema del texto. ¿Por qué? Porque esa problemática es la que se comienza a discutir en estas partes del desarrollo. ¿Y cuál es? Es la base de los debates, es decir, los elementos que se debaten dentro de, o los elementos que se debaten en las instituciones respecto a la educación. Pues, ¿cuál es la función del párrafo 2? A, B o C. Introducir el contenido del texto desde una perspectiva histórica, presentar el primer argumento sobre la discusión de la educación o presentar el tema del texto. ¿Qué dicen ustedes? Sería la C. Así es la C. Presenta el tema. Porque el tema es justamente el problema que está presentándose en el texto. 2. Según el texto, el motivo por el que la escuela y la familia deberían marchar al unísono y de forma integrada es, ¿por qué ellos deberían marchar juntas? ¿Se acuerdan que había un párrafo en donde nos explicaba? ¿Por qué? Porque la educación de un individuo se aprende desde pequeño en la casa y se amplían y refuerzan en la escuela. Ahí está. ¿Se acuerdan que esto estaba clarísimo, verdad? Sí. Ahí está. Y se amplían en la escuela. 3. Según el texto, ¿cuáles son los criterios sobre los que se basa la discusión de los nuevos métodos y tecnologías educativas? Ahí decía, ¿no? ¿Sobre qué se discute? ¿El derecho de todos los pueblos a la educación equitativa? ¿La presencia de estudiantes con necesidades especiales y con iguales derechos a la educación? ¿La coherencia con el tiempo que se vive y las necesidades reales de los individuos que las integran? La C. La C. Exacto. También estaba clarísimo eso. Vamos a ver. Sí, hasta acá. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ok. Según el texto, uno de los probables motivos que impulsó la masificación de la educación es la barbarie que se vivió en los años de la Edad Media, la revolución industrial, la inclusión de estudiantes con habilidades especiales a colegios de educación básica regular. La B. La B, la revolución industrial. 5. Dos de los ejes sobre los cuales versa la discusión en torno a la educación son, dos de los ejes, el rol de la educación y la tecnología, el enfoque académico que debe tener la educación, la definición de educación, definir quién tiene la responsabilidad de la educación y la educación y el futuro de los pueblos. ¿Cuál? Acá tiene que haber dos de los ejes que hemos encontrado arriba de discusión. ¿El rol de la educación y la tecnología estaba en discusión? ¿Es uno de las bases de la discusión de la educación? No. ¿Quién tiene ¿El enfoque académico que debe tener la Sí, educación? sí. 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 ¿La definición de la educación es un debate? No. ¿Definir quién tiene la responsabilidad de la educación? Sí. Sí. ¿La educación y el futuro de los pueblos estaba en debate? Tampoco, ¿verdad? No hablábamos de la educación ni del futuro, hablaba del futuro en cada una de estas perspectivas, en metodología. Es la B. La B. La B, exacto, la B. Y, finalmente, al finalizar la lectura, Juana, una maestra de Chao, Virú,
lugar en donde existe una gran cantidad de empresas agroindustriales, comenta que esto es cierto porque en Chao se ha sufrido un incremento masivo de la población proveniente de diversos lugares, quienes vienen a trabajar. En consecuencia, los colegios se han sobrepoblado de estudiantes, por lo que se hace necesario una educación que acerque a los estudiantes al plano productivo agroindustrial. ¿Cuál de las ideas que emergen del texto está validando la maestra en su comentario? ¿Qué quiere decir? ¿Hay alguna idea que te lleve a pensar esto? Que ella pueda decir, cierto lo que se dice en el texto, porque acá hay un montón de empresas y ha venido gente de muchos sitios. ¿Recuerdan que había algo parecido a eso? Ha venido gente de muchos sitios y hay muchos niños, entonces se necesita darles estudios, pero esos estudios tienen que responder o tienen que ser en base a las necesidades que en este momento ellos tienen, que es la industria. ¿Cuál de estas ideas se acerca? La idea de la permanencia de una metodología que enseña al estudiante lo que los expertos conocen. La necesidad de conocimiento para el acceso al plano laboral y la necesidad del ser humano a educarse. ¿Cuál de estas tres ideas sustentaría lo que dice Juana? ¿Y qué es lo que dice Juana? Que se hace necesaria una educación que se acerque a los estudiantes al plano productivo. ¿Cuál es? La B. Eso es lo que dice Juana. Bien, hasta acá estamos ok. Tenemos un segundo texto que es más chiquito. ¿Qué tal si ese texto lo leemos rapidito y tratamos de solucionarlo? No va a demandarnos más y lo vamos a hacer con tiempo, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Quién comienza la lectura? ¿Quisiera alguien comenzar la lectura? Yo, profesora. Ya, listo. Bertita. Si eres mujer y vives en el Perú, por Patricia del Río. Si eres mujer y vives en el Perú, hay más probabilidades de que tu padre te muela a palos porque te encontró haciendo el amor con tu enamorado. Le ocurrió el 5 de febrero a una pobre adolescente que terminó en un hospital y le puede ocurrir a cualquier otra, mientras se siga considerando que la iniciación sexual vuelve a las chicas y a los chicos héroes. Sigue. Si eres mujer, vives en el Perú y tu marido, si eres mujer, vives en el Perú y tu marido se largó con otra sin tomarse el trabajo de haberse divorciado de ti, pues él podrá rehacer su vida y tener los hijos que quiera con su nueva pareja y podrá inscribirlos como fruto de su nueva unión sin ningún problema. Pero tú no, porque la ley indica que mientras existe el vínculo del matrimonio, los hijos que tú tengas con tu nueva pareja son de tu marido, no importa si se largó. Y para que el padre biológico lo reconozca, te espera un enmarañado proceso legal. Ok, seguimos. ¿Alguien más que quisiera leer? Beatriz, ¿nos quieres ayudar? Ya. Si eres mujer, vives en el Perú y te vas presa, te tengo una mala noticia. No recibirás visitas conyugales. Si bien el Estado reconoce que es un derecho de toda persona privada de su libertad, resulta que en el penal del Lurigancho, los presos sí reciben en venusterios a sus esposas, pero en las cárceles las mujeres, de mujeres, las visitas íntimas no se autorizan y las chicas se quedan con las ganas. Si eres mujer, vives en el Perú y te violan, llegarás a un hospital estatal y ya no te darán la píldora del día siguiente para evitar un embarazo indeseado porque el TC ha prohibido que se entregue gratuitamente en dependencias del Estado. Y si no te alcanza para comprarla, pues tendrás que cargar con el hijo de una brutal agresión. Disculpe. Sigue. Si eres mujer y vives en el Perú,
Escoge a 9 mujeres y míralas a los ojos. 6 de ellas sufrirán violencia psicológica y por lo menos 2 serán víctimas de violencia física sistemática por parte de su pareja. Si eres mujer, vives en el Perú y trabajas fuera de tu hogar, no importa cuán buena seas, lo más probable es que tu sueldo sea 1/3 menor que el de cualquier hombre que realiza la misma labor que tú. ¿Sigo? ¿Alguien? Sí, sigue. A ver, ya no falta mucho. Si eres mujer, vives en el Perú y postulas a un trabajo. Tus futuros empleadores analizarán si estás en edad reproductiva y probablemente te pregunten si tienes ganas de tener más hijos para ver si te contratan a ti o al patita de al lado, al que no le importa si lo esperan 9 niños en casa o si planea tener 9 más. Si eres mujer, vives en el Perú y entran a robar a tu casa, rezarás para que no te violen. Si el taxi toma una ruta rara, rezarás para que no te violen. Si te trepan a un auto para sacar plata de tus tarjetas, rezarás para que no te violen. Y si se suben al bus interprovincial en el que viajas para asaltar a los pasajeros, rezarás para que no seas tú la elegida para el banqueteo sexual. Terminamos ahí. Sigue el último párrafo. Si eres mujer y vives en el Perú, tendrás más probabilidades de ser pobre, de no terminar la escuela, de carecer de DNI y de ser maltratada. Así que no me importa si estás leyendo esto y tienes la suerte de ser hombre. Este sábado, 8 de marzo. 8 de marzo, a ti también te toca luchar para que todos tengamos las mismas oportunidades. Solo eso, las mismas oportunidades. Perfecto. ¿Habla sobre qué? ¿El texto? Este texto es bien sencillo. Sobre ¿Eres mujer? Sobre la mujer, la realidad de la mujer. ¿Y cómo es la realidad de la mujer peruana, según el texto? ¿Es igual que la del hombre? ¿Tiene ventajas? ¿O está o tiene desventajas frente a las condiciones que tiene el hombre? Está en desventaja. Está en desventaja. Y lo hace comparativamente, ¿no? En algunas partes. Veamos a ver qué tal nos va. La estrategia que usa la autora para representar sus ideas se caracteriza. Cuando dice, acá explico, cuando dice la estrategia que usa la autora para representar las ideas es cómo ha ido relacionando las ideas. Entonces miramos la parte de arriba y digo, la primera parte me habla de un caso, la segunda parte es un ejemplo, la tercera parte es otro ejemplo, la tercera parte es otro ejemplo, si te violan de casos. Son situaciones que te pueden pasar, situaciones de la historia, Entonces, ¿cómo te ha presentado la historia? Te ha presentado a través de una cantidad de situaciones posibles en las que existe la diferencia. ¿Cuál de ellas se acerca? Dice, repetir la expresión si eres mujer para acentuar el mensaje. Usar figuras literarias que intensifiquen el mensaje. Enumerar una serie de situaciones que desfavorecen a la mujer peruana. ¿Cuál es la estrategia que usó? ¿Qué me Sí. La C, exacto. ¿Por qué? Porque te presenta diversas situaciones que desfavorecen a la mujer. 1, 2, 3. Si eres mujer y te subes a un taxi, te pasa esto. Si eres mujer y tu papá te encuentra así, te hace esto. Si eres mujer y te vas a buscar trabajo. Si eres mujer, diversas situaciones en las que la mujer es una forma, un estilo que ha usado el autor, totalmente diferente y es propio de la autora. Seguimos, dice, una de las conclusiones del texto es, a ver, ¿qué tal esta? De cada 9 mujeres peruanas, 6 sufren violencia psicológica y por lo menos 2 de ellas violencia física. El sueldo de la mujer peruana es 1/3 de lo que gana el hombre. Y la tercera conclusión es, si eres mujer, vives en el Perú y entran a robar tu casa, rezarás para que no te violen. Recordemos algo, una conclusión no está escrito en el texto. Entonces, partimos de
6 de ellas sufrirán violencia psicológica y por lo menos 2 serán víctimas de violencia física sistemática por parte de su pareja. ¿Qué quiere decir esto? De cada 9 mujeres, ¿qué va a suceder? 6 son estadísticas, ¿no? Pero ella lo dice de otra manera. Ella no dice de cada 9 mujeres que hay en el Perú, 6 sufren violencia y 2, sino dice, míralas a los ojos. 6 de ellas sufrirán violencia psicológica y 2 de ellas van a sufrir violencia física. Eso es lo que nos dice ella a través de la expresión. Pero lo dice de una manera diferente. Entonces nos vamos al texto y buscamos. ¿Cuál es la conclusión? De cada 9 mujeres, 6 sufren violencia psicológica y por lo menos 2 de ellas violencia física. ¿Esta será una conclusión? El sueldo de una mujer peruana es 1/3 de lo que gana el hombre. ¿Es una conclusión? También hablaba el texto. Sí. También, pero ¿qué decía del tercio? Aquí está. No importa cuán bueno seas, lo más probable es que tu sueldo sea 1/3 menor. ¿Qué quiere decir? Es 1/3 menor. No dice que es 1/3 de lo que él gana. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? Vamos a mandarlo para abajo. ¿La A, la B o la C? Esto está escrito y lo que está escrito no puede ser una conclusión. ¿Cuál de estos dos es una conclusión que deriva del texto? ¿Cuál es? Sería A. la ajá. La A, exacto, la A. Porque la mujer no gana 1/3 de lo que gana el hombre. La mujer gana 1/3 menos de lo que gana el hombre. Si el hombre gana 9, la mujer ganaría 6. Pero acá en la conclusión dice que la mujer gana 1/3, es decir, está ganando 3, y eso no dice el texto. No es una de las afirmaciones del texto, algo que no está en el texto. Si eres mujer, vives en el Perú y te violan, llegarás a un hospital estatal y ya no te darán la píldora del día siguiente para evitar un embarazo indeseado porque el TC ha prohibido que se entreguen gratuitamente en dependencias del Estado. 2. La ley peruana indica que mientras existe el vínculo del matrimonio, los hijos que una mujer tenga con su nueva pareja siguen siendo de su marido. ¿Verdadero o falso? Estas dos. La tercera, en el Perú las mujeres presas reciben visitas conyugales en venusterios. Un ejemplo es el penal de Lurigancho. ¿Cuál de ellas no es algo que dice en el texto? La C. Clarísimo, ¿no? Yo recién me he enterado de esto, les cuento. Seguimos, a ver. Después de haber leído el texto, Sofía, docente de primaria, comenta que la autora del texto utiliza un lenguaje que le acerca a su público destinatario, que es el poblador común peruano. Lucía dice, el lenguaje que usa lo acerca al público común de la sociedad. ¿Cuál de los siguientes rasgos del lenguaje usado en el texto le permite llegar a esa afirmación a Lucía? La reiteración de la expresión, si eres mujer, vives en el Perú, el uso de expresiones como el patita de al lado, si te trepan en el auto, no importa si te largó, la ilustración de casos que suceden de manera cotidiana en la sociedad peruana. ¿Cuál de estos tres, ojo, dice, haber leído, usa un lenguaje? El lenguaje, evaluemos el lenguaje. ¿Cuál de estos tres sería el que sustenta lo que dice Sofía? La B. La B, exacto. ¿Por qué? Porque el poblador peruano suele hablar así, ¿verdad? El patita, mi causa. ¿Cuál es la finalidad del párrafo final? ¿Qué dice el párrafo final? Miremoslo. Ah, si eres mujer y vives en el Perú tendrás más probabilidades de ser pobre, de no terminar la escuela, de carecer de DNI, así que no importa que estés leyendo esto y tengas la suerte de ser hombre. Este sábado 8 de marzo, a ti también. ¿A quién le habla? Te toca luchar para que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿A quién le está hablando? ¿A los hombres? A los hombres, claro. Así que no importa si estás leyendo esto y tienes la suerte de ser hombre.
este sábado a ti también te toca luchar por la igualdad. ¿Cuál es la intención de ese párrafo? Apelar al cambio desde una óptica intercultural y nacional para buscar la igualdad de las mujeres peruanas, invitar a la marcha por la igualdad en que se realizará el 8 de marzo o persuadir a los varones para que se sumen a la búsqueda de la transformación de la realidad femenina peruana. La C. Miren, leemos y volvemos al texto. ¿Por qué es tan importante marcar el texto? Volvemos al texto. La intención de la autora en el texto es argumentar la falta de equidad entre los pobladores peruanos, apelar hacia la búsqueda de iguales oportunidades para las mujeres peruanas, demostrar que la mujer peruana es víctima de violencia por el sistema peruano. ¿Cuál es? Argumentar la falta de equidad en los pobladores peruanos. ¿Hablamos de los pobladores peruanos? ¿Estamos hablando de los pobladores peruanos? No. Estamos hablando de las mujeres. Apelar hacia la búsqueda de iguales oportunidades para las mujeres peruanas. ¿Sí? Estamos apelando. ¿Qué es apelar? Apelar es decir, cambiemos, intentemos hacer esto, transformemos. Apelar es acudir hacia algo para que se geste ese cambio. ¿Cuál es? Y el autor invita al cambio de la formación de los ciudadanos. ¿Invita al cambio de la formación? No. No invita. Ahora, mira el último párrafo. El último párrafo es pieza clave para que encuentres esto. A ti también te toca luchar para que todos tengamos las mismas oportunidades. Solo eso, las mismas oportunidades. ¿Qué quiso presentarte arriba? Te presentó diversos ejemplos de desigualdad de oportunidades y te cierra el texto diciendo, cambiemos. Te toca lucha, ¿para qué? Para que tengamos las mismas oportunidades. Esa es la función del último párrafo y en donde concreta todo. Dice, pues, ¿cuál será la intención de la autora? A, B o C. La B. La B. Finalmente, una de las conclusiones respecto a la postura de la autora es, conclusiones. La autora manifiesta su desacuerdo con relación a la desigualdad que sufren las mujeres peruanas. La autora pretende generar una revolución social a través de una marcha de protesta, y la autora invita al cambio de la formación de los ciudadanos peruanos. ¿Cuál de ellos ustedes creen que es? La ¿Cuál es? La A. ¿Qué dicen los demás? Manifiesta el desacuerdo con relación que sufren las mujeres e invita a promover el cambio. Ese está en la Sí, la A. En la A. Listo. ¿Ok? Entonces, la siguiente sesión vamos a continuar con este tipo de textos y vamos a ver textos múltiples para que encontremos coincidencias en diversos textos y crucemos textos de diferentes autores con un mismo tema. Ese es otro tipo de textos también. Bien, amigos, hasta acá hemos terminado. Gracias por todo. No sé si está la profesora Betita para despedirnos. Muchas gracias, profesor. ¿Sí, no? Gracias a ustedes. Nos encontramos entonces la siguiente semana. Gracias. No, la siguiente. Gracias a usted, gracias Carmen, gracias Bertita, gracias. Ilustrativo, todo. Sí, cuídense, nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profesora. Bendiciones. Cuídese también. Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por toda esta... Bueno, ya salió la maestra, pero está Beatriz, Alicia, está Berta. Yo les quiero agradecer mucho por el tiempo que dedican a nosotros, a esta capacitación. Creo importante y agradezco mucho a la profesora por esa, no sé, la capacidad que tiene para ir entendiendo, para hacernos entender punto por punto, ¿no? Hay cosas que a veces uno le pasa, entonces las preguntas que ella hace, qué quiso decir, qué significa, ¿no? Significa qué de cada, ¿no? 9 mujeres, cuántas, ¿no? Todos esos detalles nos enseñan más bien a que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Cuando tengamos cualquier lectura, cuando tengamos cualquier material o simplemente cuando escuchemos algo. Uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el hecho de difundir rumores, ¿no? Hoy hablaba con mis alumnos de eso, ¿no? Uno de los problemas es que el rumor aparece y nosotros seguimos difundiéndolo. Entonces la idea es preguntarte. Eso nos va a ayudar no solo en el examen, sino también en nuestra vida. Gracias, Berta, Alicia, por el tiempo en que siempre están con nosotros y ya estaremos comunicándonos para poder continuar y seguir desarrollando. Muchas gracias. Alicia, ¿quiere hacer un comentario? Hola, creo que levantó la mano. Ah, no, yo estaba con la mano ahí. Muy bien. Muchas gracias por todo, que les vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana y seguimos adelante. Gracias. Ya estamos en contacto. Ya, Bertita, nos vemos. Chao, Alicia, también. Hasta luego.